Hoy yo lo que tenemos que hacer es empezar a creer en los posibles que tenemos con Dios. Empezar a agarrarnos de sus promesas, porque Dios te va a sostener. Dios va a honrar tu fe, no va a deshonrar tu fe jamás. Hoy queremos hablar de perseverar para vencer. Este mes vamos a estar hablando y el desafío es que vos y yo podamos perseverar, porque la realidad es que hay personas que no vencen solamente porque no perseveran. No les falla el talento, sino que ellos mismos se fallan a ellos. ¿Por qué? Porque no deciden perseverar en lo que tienen que ir haciendo. Y quiero mirar contigo la historia de Abraham. Está involucrado Lot, están involucrados algunos reyes. Es una historia muy peculiar en la cual Abraham, que todavía no era Abraham, al que se le conoce más, tuvo que enfrentar una serie de situaciones, tuvo que perseverar durante cierto lapso de tiempo para llegar a las cosas que el Señor tenía para su vida. Génesis capítulo 13, ahí iniciamos la historia de hoy, versículos 14 al 18, dice la palabra: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, fíjense, después que Lot se apartó de él, ¿qué le dijo el Señor? Alza ahora tus ojos y mira, desde el lugar donde estás, hacia el norte, hacia el sur, al oriente, al occidente, porque toda la tierra que ves te la daré ¿a quién? A ti y a tu descendencia para siempre. Y luego dice la palabra: y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Para que vos y yo podamos vencer, en primer lugar vamos a tener que perseverar en algo muy pero muy importante. Perseverar, ¿sabes para qué? Para apartarte de lo que te frena. Hay personas o cosas que a vos te están frenando, que están siendo un palo en la rueda para que Dios pueda bendecirte y llevarte a todo lo que Él tiene preparado para tu vida. Hay hábitos, hay costumbres, hay maneras de pensar que a vos y yo nos están frenando, y vos y yo necesitamos determinada y voluntariamente perseverar en apartarnos de aquellas cosas que nos frenan. Y vos y yo tenemos que ser intencionales en eso. Empezábamos leyendo esta palabra donde el versículo empieza diciendo: Jehová dijo a Abraham después que se separó de Lot. Una vez que vos te separes de aquellas personas que a vos te frenan, o de aquellas cosas que a vos te frenen, viene la palabra de Dios que te conduce a la bendición que Él tiene preparado para tu vida. ¿Será que hoy Dios no te está bendiciendo como vos crees y sabes que Dios te puede bendecir, porque vos no te estás apartando de aquella cosa o de aquella persona que te está frenando? A veces vos y yo tenemos que tomar decisiones que pueden doler a nuestras emociones, pero que pueden activar toda la parte espiritual de nuestra vida. Vos y yo necesitamos dar ciertos pasos. La Biblia dice en Hebreos 12:1: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué dice? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Una carrera que va a tener que ser con paciencia, con perseverancia, pero la cual no vamos a poder correr como deberíamos correr si no nos despojamos del peso, si no nos despojamos del pecado que está ahí. Fíjense, en Gálatas, Pablo le preguntaba a la iglesia algo medio fuerte, le decía: ustedes corrían bien, vosotros corríais bien. Y ahí viene la pregunta, y esa pregunta te la traslado hoy a vos, porque puede ser que vos corrías súper bien en el camino del Señor, estabas lleno de unción, estabas lleno de gracia, estabas sirviendo con todas tus fuerzas al Señor, corrías bien. Y pregunta: ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y aclara y dice: esta persuasión no procede de aquel que os llama. Y ahí da un detalle interesante, dice:
un poco de levadura leuda toda la masa. Como el famoso dicho, dime con quién andas, te diré quién eres. O sea, un poco de levadura. Uno termina hablando como aquellas personas de las cuales uno se anda rodeando. Uno termina comportándose como el entorno con el cual uno anda juntándose. O sea, tiene mucho que ver esto. Pues yo tenemos que perseverar en el Señor para soltar todo aquello que a nosotros nos ataca. Fíjense que acá la palabra del Señor decía que Abraham se separó de Lot. Y luego de eso dice que edificó un altar al Señor. Edificó un altar al Señor y el lugar era muy especial. El versículo 18 dice que Abraham edificó un altar en el encinar de Mamre en Hebrón. ¿Saben qué? Mamre significa visión. Y Hebrón significa comunión. Mamre significa visión, Hebrón significa comunión. O sea, luego de separarse de quien tenía que separarse, él empezó a tener visión de lo que el Señor le quería mostrar. ¿Por qué? Porque estaba en el lugar de comunión. Hay mucha gente que ha dejado de tener visión de hacia dónde ir por la mala junta que está teniendo, por las cosas de las cuales no se está soltando y no está pudiendo tener comunión con el Señor por eso. Lo mismo va a ocurrir contigo. Vas a volver a tener visión, vas a volver a tener verdadera comunión con el Señor cuando cortes, te apartes de todo aquello que te está estancando. Este probablemente va a ser el mes para muchos en el cual vamos a tener que tomar la decisión: o seguimos en lo mismo o decidimos apartarnos y perseverar, aunque duela tal vez un poquitito al inicio, pero para ir a todo lo bueno que Dios tiene para nuestras vidas. Si vos crees que este segundo semestre del año Dios puede bendecirte como no ha hecho en los anteriores semestres de tu vida, tal vez vas a tener que tomar esta decisión, apartarte de ciertas cosas. En segundo lugar, vas a tener que perseverar. ¿Sabes para qué? Para vencer donde otros son derrotados. La historia continúa. Se separaron Abraham y Lot. Eran familias, se querían mucho, se apreciaban mucho, pero ¿qué había ocurrido? Lot se había ido al pueblo de Sodoma, de Gomorra, estaba en ese lugar, hubo una guerra. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Habían saqueado todo lo que tenían Lot, su familia y todos los que vivían en ese lugar. Habían llevado absolutamente todo. Pasó un poquitito de tiempo, Génesis 14, la Biblia dice: oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, o sea, le llevaron prisionero. Y dice, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, menciona el número 318, y los siguió hasta Dan y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y le fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Qué tremendo, o sea, absolutamente todo habían recuperado. Con 318 hombres en una noche dramática, como menciona ahí, cayeron encima y le quitaron absolutamente todo. Un ejército pequeño tal vez en número, pero majestuoso por lo que Dios pudo hacer en ese lugar. Abraham perseveró en hacerse responsable de una persona que, aunque le traía problemas, le quebrantaba por dentro, y él sabía que él podía ayudarle otra vez a traerle victoria donde él había sido derrotado. Qué importante es que vos y yo podamos perseverar en lo que el Señor nos llame, en lo que el Señor nos esté desafiando. ¿Por qué? Porque vamos a ser victoriosos, vamos a ser galardonados donde otros son derrotados. Vos tenés que perseverar en los principios del Señor, en los mandatos del Señor, para llegar a todo lo que Dios tiene para contigo. Abraham, que sabía que Dios era su victoria, y por eso él no tenía miedo. No dijo, no, 318 nomás yo tengo, no puedo irme contra toda la gente que está ahí. No, él sabía que le tenía a Dios y con eso era más que suficiente. ¿Será que vos tenés la certeza de que le tenés a Dios de tu lado? ¿De que le tenés a Dios contigo? ¿Y te vas a animar a ir contra los grandes que estén ahí en tu rubro, que estén ahí enfrente, amenazándote, dañándote, o vas a estar intimidado? ¿Cómo vas a estar? Qué importante es que vos y yo podamos perseverar, porque donde otros se derrumbaron, si vos y yo perseveramos, vamos a ser edificados. Donde otros se rindieron, vos y yo vamos a ir hacia adelante. ¿Cuántos creen que Dios puede darles grandes victorias? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Perseverar en lo que el Señor nos llama. Decid conmigo, Dios es mi victoria. Si le tengo a Él, lo tengo todo.
Muchas veces lo decimos, hay canciones que dicen eso, pero muy pocas veces lo creemos. Y llega el pronóstico negativo de tu salud, ¿y qué pasa? Ya te sentís a punto de morir, ¿verdad? Ni siquiera te sentías así antes del pronóstico, pero te dieron ahí el resultado. Vos ya sentís que morís en cualquier momento, ¿verdad? ¿Y dónde quedó la fe? ¿Dónde quedó perseverar en lo correcto? Vos y yo tenemos que hacer eso. Abraham se fue y plantó pelea en ese lugar. Pues yo ya no tenemos que creer en nuestros imposibles, sino empezar a creer en los posibles que Dios tiene para nuestras vidas. Agarrarnos de sus promesas. ¿Por qué? Porque Dios, si hay algo que nunca va a hacer, es deshonrar tu fe. Pero Dios sabe también cuando vos y yo tenemos falta de fe. ¿Cuánta fe tenés para enfrentar lo que tenés por delante? Los problemas que están ahí por delante. En tercer lugar, Abraham, la Biblia dice que recuperó absolutamente todo y empieza a venir de vuelta y va a ocurrir algo llamativo. Dice la palabra de Dios en Génesis 14, versículo 17, cuando volvía de la derrota que le habían brindado ahí a los otros y de los reyes que con él estaba, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Sodoma representa la maldad en todo sentido, representa la bajeza en todo sentido. Si había un pueblo perdido, si había un pueblo que abiertamente mostraba todo el pecado que mucha gente quiere ocultar, ese era Sodoma, abiertamente, todo lo malo. La homosexualidad y demás se empieza a mostrar desde los tiempos de Sodoma, o sea, abiertamente todo lo que va contrario a los principios del Señor ya se mostraba desde ahí. Abraham tiene una victoria tremenda, y ¿quién es el primero que le sale a recibir? El rey, que representa todo lo contrario a lo que viene del Señor. ¿Por qué? Porque él quería mostrarse ya como su aliado antes de que llegue al pueblo. Llegar juntos. Esta mañana el pastor Tito hablaba de que muchas veces uno, cuando tuvo ciertas victorias, después cree que ya no necesita consultarle al Señor ante otras pruebas. Porque es como que automático, bueno, ya voy a poder hacer por mi fuerza. Y no, uno siempre tiene que darle la gloria a Dios, consultarle a Dios, buscarle a Dios y asegurarse de que uno va con el Señor. Y qué importante es que vos y yo perseveremos para que Satanás no robe ninguna de nuestras victorias. Llegaste a una victoria financiera y el primero que se te va a ofrecer de forma camuflada muchas veces no te va a decir: hola, soy el diablo, vengo. No, pero uno empieza a creerse poderoso. Uno empieza a creerse importante porque tal vez tiene más que otro. Uno tal vez empieza a llenar su mente, su corazón de orgullo y se olvida que Dios resiste al soberbio. Y vos y yo vamos a tener que perseverar para que el enemigo nos robe esas victorias que el Señor nos va a dar. El Señor le dio la victoria a Abraham y el enemigo quería acompañar ahí esa victoria. La Biblia dice que pasó por alto y llegamos al cuarto y último punto. Perseverar hasta, ¿saben qué? Ser fortalecidos en el Señor, porque la Biblia dice que pasó ahí y ya llega al 18. Entonces Melquisedec, el otro rey, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Pues yo vamos a tener que perseverar en el camino del Señor, en los principios del Señor, hasta llegar al punto de ser fortalecidos en el Señor. Para un grupo hambriento de guerreros como esos 318, llegar y que aparezca un rey que les saque pan y vino ahí, o sea, era un manjar eso para celebrar tremenda victoria. Pero ¿saben qué? Melquisedec no es solamente un rey más. Melquisedec, si miramos la palabra de Dios, se lo compara incluso con Jesús. Hebreos capítulo 6, versículo 20, la Biblia dice: donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahí termina el capítulo 6 y empieza el capítulo 7 de Hebreos, donde dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de esa derrota que le dio a los otros reyes, le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre,
sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante, dice, al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Dice que el rey se le acercó y le dio pan y vino. Esa comida era valiosísima, pero ¿saben qué? Como venía de Melquisedec, y con todo lo que entendemos representa a Melquisedec, como él tipifica la presencia de Cristo. Esto ya venía a representar como el cuerpo de Cristo, como la sangre del Señor. O sea, era como para sellar, ser fortalecido en algo nuevo que el Señor quería hacer. No era una comida más, porque le podía haber traído cordero, le podía haber traído agua, le podía haber traído cualquier otra cosa. Pero Melquisedec le nutrió a Abraham y a esos hombres que estaban con él espiritualmente, haciéndoles probar ya algo que venía para adelante. La Biblia dice, versículos 19 y 20, que ahí le bendijo Melquisedec, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Dice, y le dio a Abraham los diezmos de todo. La respuesta no se hizo esperar, vino con semejante bendición. Y Abraham le dio los diezmos de todo lo que había conseguido. Porque el diezmar siempre ocurre después de ser alimentado espiritualmente. El diezmar acá nos enseña que el lugar correcto siempre es donde uno es alimentado espiritualmente, donde uno es bendecido espiritualmente, en el lugar donde uno recibe. ¿No saben qué? La historia no termina totalmente ahí, porque incluso después de todo esto, Satanás vuelve a querer intentar arrebatar la victoria que tenía Abraham. Abraham primero no cedió, pero Satanás tampoco cede fácilmente. ¿Cuántos saben eso? O puedo hoy decir: te reprendo, Satanás, le echamos fuera, creemos que Dios es más grande que todo, pero así nomás el diablo no va a querer soltarte. La palabra de Dios dice, versículo 21, después de todo esto tan lindo que habíamos visto, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame, atiendan la propuesta que le hace, dame las personas y toma para ti los bienes. ¿Es interesante o no la propuesta que le hace? Las personas, ¿quiénes eran? Personas que habían sido derrotadas, personas que no eran exitosas. Y le decía: mira, dame las personas y toma para vos los bienes. Parece algo muy increíble, ¿verdad? De buenas a primeras vos decís: bueno, me libro de estos perdedores y me quedo con los bienes. Gloria a Dios, aleluya, amén. O sea, esta propuesta parece interesante. Melquisedec le ofreció la bendición del vino, del pan, algo espiritual que representaba esto. Pero el rey de Sodoma le estaba ofreciendo cosas las cuales en realidad, si miramos, ni siquiera le pertenecían, puesto que era Abraham el que había recuperado todo eso. Él había tomado absolutamente todo eso. Y el enemigo siempre va a operar de esa manera. Va a poner delante tuyo y delante mío cosas que a simple vista nos parecen mejores. Pero vos y yo tenemos que saber que el diablo es mentiroso desde el inicio. Te va a prometer más poder, te va a prometer más victorias, te va a prometer más recursos, pero él no cumple sus promesas. Y Abraham termina contestándole este capítulo magistralmente, y con eso terminamos. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Abraham rechazó esta oferta y le decía: ni el cordón de tus zapatos no voy a tomar. ¿Por qué? ¿Para qué no iba a tomar ni el cordón de sus zapatos? Para que no digas el día de mañana que vos fuiste el que me enriqueció a mí. Abraham tenía esa seguridad
de que Dios podía enriquecerle mucho más que cualquier propuesta humana que podía llegar a ese lugar. Que si él aceptaba esa propuesta que no venía de Dios, cerraba las puertas a Dios sobre su vida. Y no hay nada peor que tener cerrada la puerta de Dios hacia nuestra vida. Él tenía eso demasiado en claro. La fe y la confianza de Abraham estaban cimentadas en el Señor. Tu fe y tu confianza, ¿dónde están cimentadas? Para este segundo semestre del año, ¿dónde están? Abraham solo de Dios esperaba recibir algo. Y Dios es nuestra victoria. Dios es el dueño del oro y de la plata, de absolutamente todo. El enemigo siempre va a tratar de robar tu victoria. El enemigo siempre va a tratar de quitar y lo va a hacer repetidamente. Muchas veces lo que el diablo nos puede ofrecer va a parecer mejor, va a ser un atajo, parece un atajo a la bendición, al éxito. Pero no te va a dejar dormir tranquilo. ¿Cuánta gente hizo trato con el diablo y no duerme tranquila? Su familia se está desmoronando, se está cayendo. Sus hijos están en cualquier cosa. Lo único que tienen, son tan pobres que lo único que tienen es plata. Después no tienen absolutamente nada más. Que vos puedas perseverar para que el Señor te pueda fortalecer de tal manera que vos tengas el carácter y la seguridad de no aceptar nada de lo que no viene de Dios. Porque Abraham, después de esto, ustedes sigan leyendo la Biblia en su casa, van a ver cómo el Señor le prosperó absolutamente en todo, a tal punto que la palabra de Dios es el único que menciona y dice que Abraham era riquísimo. No solo rico, riquísimo, dice la palabra de Dios. Pero él perseveró en mantenerse en lo correcto, aunque lo más fácil era ceder a lo incorrecto. Perseverá en buscarle a Dios, dejando que sea Dios que te levante. Dios puede levantarte sin ningún problema. Hay gente que va a hacer de todo para que vos y yo no nos levantemos. Eso no es problema para Dios. Hay gente que va a hacer de todo para que vos y yo no podamos llegar a los sueños, metas, anhelos que podamos tener. Eso no es ningún problema para Dios. Pues yo lo que tenemos que hacer es empezar a creer en los posibles que tenemos con Dios. Empezar a agarrarnos de sus promesas, porque Dios te va a sostener. Dios va a honrar tu fe, no va a deshonrar tu fe jamás. Pero tu fe va a ser probada. Que esta sea una semana donde vos perseveres en hacer lo correcto. Porque sabes que la perseverancia en obedecer al Señor abre las ventanas, abre las puertas del cielo. Abre los cielos sobre tu vida. El hacer lo correcto. Ahí en el lugar donde estás, ¿por qué no cerrás tus ojos por un instante? Tal vez en el semestre que terminó perdiste grandes bendiciones. ¿Sabes por qué? Por no perseverar en lo correcto. Enero te habías propuesto con todo, vamos a empezar. O tal vez incluso hace poco en el Congreso fue el momento, dijiste, vuelvo al primer amor, vuelvo a todo lo que viene de Dios. Pero como vimos aquí en la palabra de Dios, el enemigo vuelve. ¿Vos crees con una vez que pasás de largo ya le derrotaste al enemigo? Vuelve. Persevera en apartarte de las cosas que te están frenando. ¿Qué es lo que te está frenando? ¿Será que es la adicción a algo pecaminoso? ¿Será que es una amistad? ¿Será que es un familiar, como fue en el caso de Abraham? Sé valiente. Por amor a tu vida, por amor a tu familia, apartate de aquello que te está succionando bendición, de aquello que está haciendo una brecha para que caiga lo bueno que Dios está depositando en tu vida. Que vos en este tiempo, en medio de las batallas, en medio de las dificultades, de las adversidades que puedan haber, vos puedas levantarte y glorificar el nombre de Dios, reconocer su nombre. Que ahí cuando el enemigo venga a plantearte cosas aparentemente interesantes, puedas decir de vos, no quiero absolutamente nada.
Mi Dios es más grande que cualquier promesa que vos podés extender. Mi Dios es más grande que cualquier lugar que vos me quieras estar dando. Mi Dios es más grande que cualquier cosa que quieras poner en mis manos. Pueden haber batallas, pueden haber dificultades, pero ahí vos tenés que pararte, plantarte. Tal vez tus ojos no estén viendo la salida, tal vez estés en medio de días de temor, en medio de días de angustia. Y vas a tener que perseverar en todo tiempo. Así con tus ojos cerrados, ¿por qué no te pones en pie? Y mientras estás orando y tal vez decidiendo, toma hoy mismo las decisiones que tengas que tomar. Yo te animo a que podamos adorar a nuestro Dios, y si te ayuda esta canción, hacela tu oración. Vamos, hoy es tiempo de Dios perseverar. es más grande, grande. Sí, Señor. Mi Dios es más fuerte, fuerte. Más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte. Más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. En todo tiempo yo bendeciré Vamos, esto te va a tocar hacer en la el semana, nombre de mi en este mes, Salvador. perseverar en eso. Mi buen pastor, la luz que guía mi camino.